Hola, amados hermanos, amigos, que cada miércoles están en este encuentro con Dios, miércoles de testimonio. Yo estoy hoy acompañado de una querida hermana y ella nos va a contar su historia, solo que yo le sugiero que se siente, porque vamos a escuchar lo que Dios hizo en esta mujer, cómo Dios la guardó, la cuidó, cómo es una mujer que fue preparada en los procesos de la vida. La vida la ha maltratado mucho. Y si no es porque tiene un Dios tan maravilloso, pudiéramos decir que hoy ella no existiera. Así que siéntese para que escuche a Maritza Bernal. Ella nos va a contar su testimonio y yo estoy convencido de lo que va a significar ese testimonio para usted. Bienvenida, Maritza, qué bueno que estamos acá contando tu historia. Amén, pastor. Saluda Gracias. a todos los que te están viendo. Gracias. Gracias por la oportunidad que me dan hoy para poder llegar a tantas personas, que este testimonio le pueda servir, que este testimonio pueda llegar a tantos corazones y que sí, en realidad, lo que yo viví pueda demostrar el amor de Cristo en la vida de cada uno de los que lo pudieran estar pasando ahora también. La vida de Maritza ha sido una vida impresionantemente difícil, si pudiéramos decir. Maritza es una de tres hijas, la más pequeña. Entonces, cuando su mamá tenía 7 meses de embarazada, su mamá se entera por el periódico que el papá de Maritza y de los 2 hijos más era casado. Ya usted sabe cómo comienza la vida de Maritza desde el vientre de su madre, rechazada, tanto por papá como por mamá, desde el vientre, desde antes de nacer. Hermanos, qué bueno que la Biblia dice que Dios desde el vientre está pendiente de nosotros. Desde el vientre ya Dios, nosotros formamos parte del plan del Señor y del propósito del Señor. Porque si no fuera así, Maritza hoy no estuviera contándonos su historia. Maritza, cuéntame esto de que tu mamá se enteró por el periódico y que a partir de ahí, desde el vientre, ya tú eras rechazada. Sí, cuando mi madre tenía 7 meses de embarazo de mí, yo era la más pequeña, se entera por el periódico que mi papá se había casado, y en realidad eso para ella fue un impacto. Entiendo de verdad que cuando la mujer está embarazada normalmente, eso quizás no pasa porque quiere, sino el rechazo ya comienza a venir porque ahora yo estoy embarazada y ahora ¿qué voy a hacer? Y es bastante duro para eso. O sea, el rechazo de qué voy a hacer ahora porque ahora tú eres culpable de que él se case con otra y de que mira ahora cómo yo estoy. Entonces, desde ahí comienza ese rechazo de mamá y también el de papá, porque ya papá tiene otra familia, ya tiene otra esposa, ya no va a ser lo mismo. Entonces, cuando tú naces, tu mamá mantuvo el mismo comportamiento contigo que tus hijos, que los demás hijos, ¿o no? No. A ti te trataba de manera diferente. Muy diferente. Yo era la que llevaba las pelas, yo era la que siempre, aunque quería ser sumisa y ser obediente, siempre era la que pagaba por lo que los demás hacían. Igual tu papá no te buscaba. No.
No, yo nunca, muy pocos recuerdos de que mi papá se acercara y buscara así normal, porque él era, imagínense, él era guardia de Balaguer en aquel tiempo y por más que fuera, él vivía siempre en las calles y era un hombre de muchas mujeres, una aquí, otra allá, Wow. y no tenía tiempo para tanto. A los 6 años fuiste abusada Sí, por un familiar sí, cercano. sí. Wow. La persona que quizás debería cuidarte es la persona que más daño te puede hacer. Sí fui abusada en ese proceso, incluso de tal manera que si yo tuviera que cerrar los ojos ahora mismo, recuerdo todo cómo pasó. Y recuerdo que cuando eso pasó se lo conté a mi mamá, pero no recuerdo su reacción tampoco, pero sí recuerdo en realidad de que de ahí para allá como que todo cambió. Ya no era lo mismo. Wow. Entonces, si mamá y papá no te buscaron, no te prestaron atención, que tú recuerdas, dices que lo puedes contar igual a este tiempo. Sí. Entonces, ¿quién mayormente intervino en tu crianza? Mi abuela. Mi abuela. Mi mamá me entregó a mi abuela a la edad de 6 años. Y Después de violada, después, sí. después de abusada, o sea Sí. que tú tuviste un trauma doble. Sí, y cuando tú eres niño, por ejemplo, aunque te pase lo que te pase, desprenderte de tu papá también es un daño sumamente fuerte. Me recuerdo que de vivir aquí en la capital a irme a Puerto Plata, a un campo de Puerto Plata, la Jastellaroa, fue muy traumático para mí. Tanto que yo hacía pipí en la cama hasta los 12 años. Hasta los 12. Hasta los 12 años. Dios mío. Porque era un trauma donde tú no lo podías hablar. O sea, nunca nadie supo nada, nadie sabía nada por qué era. Simplemente era una niña que se reservaba todo el dolor, se reservaba todo eso, pero aún así no dejaba de ser alegre. Wow. Recuerdo que yo no dejaba de ser alegre, no dejaba de jugar, de soñar, de compartir, pero igual el trauma estaba. ¿Y hasta qué edad tuviste con tu abuela? Hasta los 12 años. Hasta los 12. A los 12 años mi abuela enferma y me entregan a una tía que aprendí mucho también, la amo muchísimo, pero igual a veces la brutalidad de la persona hace que te hagan daño también con palabras, porque cuando tú vienes de ser rechazada desde el vientre, el rechazo te continúa persiguiendo, donde quiera que tú llegas. La persona te rechaza sin querer, te habla mal sin querer, te maltrata sin querer, igual eso continúa como un círculo vicioso. Y la gente, me imagino, que también se burlaba un poco de ti. Sí, mucho. Te llegaron a decir que tú eras tal vez una recogida de la calle. Mi abuela tenía una palabra muy bonita que siempre decía, te recogieron en un basurero. ¿Cómo? ¿Tu abuela? Tú no ves que no te buscan, sí, es la misma brutalidad que tenía. Tú no ves que no te buscan. Espérate. Tu abuela te decía que tú eras una recogida de un basurero y que mirara que ni tu papá ni tu mamá te buscaban. Sí, a veces eran expresiones que salían que tú de niños no lo entendías, pero luego de adulto lo entiendes. Mi mamá nunca fue a visitarme. Viviendo aquí en la capital, nunca en la vida pagó un pasaje para ir a verme. Y mi papá solamente iba cuando mi abuela cumplía años y simplemente me ponía la mano en la cabeza y ya no me miraba más. Dios. O sea que, independientemente en realidad, palabras que salían quizás sí eran palabras de brutalidad, pero eran palabras que se sentían dentro de tu corazón y te marcaban. Wow, Dios mío. Pero yo estoy impresionado porque es que comenzó muy duro el proceso de tu vida. Pero entiendo que Dios formó parte de mi vida, porque cada vez que había una tristeza dentro de mí, yo iba a una iglesia a llorar. ¿Así? Y a hablar con alguien que yo no conocía. O sea, ¿cómo tú puedes, sin tú conocer a un Dios, sin tú saber a un Dios, aunque tú vienes de ser católica, de visitar una iglesia que te llevaban tal vez los domingos, pero tú no conocías nada, a tú ir cuando tú te sentías triste, a hablar con alguien? O sea, yo creo que Dios comenzó desde el proceso, desde pequeña, a hablar conmigo y a darme esa paz que quizás otros no me daban y a decirme, sí, tú puedes. Y yo continuaba. Y yo me paraba de ahí, yo recuerdo, y yo paraba sonriendo y era feliz. Aunque tenía un dolor dentro de mí, una rebeldía y una rabia que no sabía por qué, pero era feliz. Bueno, pero es fácil saber por qué.
Porque si te Sí, vio, sí. si abusan de ti, si desde el vientre eres rechazada por papá y mamá, si tu abuela, que es quien te da, que te cría, te dice que tú eres una recogida de un basurero, pocas cosas, a los 12 años que tu abuela enferma, te va para donde una tía, también ahí viene la situación, pero tú me dijiste que fuiste violada una segunda vez. Sí, yo tuve amores desde los 12 años. Desde que llegué donde la tía, yo conocí un jovencito de muy buena familia, que fue el amor de mi vida. Él me apoyó mucho, tuvimos amores desde los 12 años y a la edad de casi 20 años, cuando terminamos, él me violó. Tú quieres decir que duraron 8 años de amores. 8. Y a los 15 fue que me dio mi primer beso. Bueno, duraron 3 años entonces, de 12 a 15. Sí, porque él me amaba mucho, o sea, dentro Ok. de su niñez, de su juventud, porque lo que me llevaba eran 2 años. Y era un amor bonito, porque era lo único en lo cual yo me podía refugiar. O sea, él vino a ser como esa almohada, como esa calidez que yo necesitaba para poder sentirme segura. El problema fue cuando ya terminamos, que él entonces me violó. Ahí fue cuando yo tuve que salir de donde Pero mi tú dices familia. que te violó, vamos a ponerlo en contexto. Tú dices que te violó porque ya habían terminado. Ya habíamos terminado. Ya habían decidido dejar el noviazgo. Sí, si yo no era de él, no era de nadie. Entonces él con esa mentalidad, entonces te violó. Sí, sí, porque en realidad nosotros de verdad teníamos amores, amores bonitos, amores que no eran como los de ahora, ¿verdad? Que son amores que traspasan un poquito más allá, sino eran amores bonitos, amores de verdad. ¿En algún momento eso afectó tu vida de estudios? Sí. ¿Dejaste de estudiar Sí. o...? Un tiempo yo tuve que dejar de estudiar porque cuando eso pasó, yo vivía con mi tía, yo me fui de la casa sin ellos saber nada. Simplemente tomé una decisión y me fui, pero fue porque me tuve que ir de Santiago a La Vega, porque tenía que salir huyendo, porque ya yo había pasado un proceso que me trajo a memoria lo que yo había vivido de niña. Entonces ya eso comenzó a trabajar en mí la depresión, comenzó a trabajar en mí la inseguridad y de verdad yo tuve que hacerlo. El irte de una tierra a otra tierra te ayuda mucho a querer o a poder olvidar aquello que te estaba pasando. Pero y que de nuevo volvió otra vez al pasado. Ok. ¿Y retomaste los estudios? ¿Duraste mucho o qué? No, ya estando en La Vega, sí yo retomé los estudios. Como a los 7 meses de haber estado ahí. Dentro de toda esta situación, ¿tenías en tu mente el deseo de estudiar o la Sí. obligación de estudiar? Sí, ¿O tenía un propósito que tú lo tenías claro? Sí, sí. Yo siempre soñé con yo estudiar y con yo ser alguien para demostrarle a mi mamá que en realidad yo sí podía llegar a ser alguien. Y mi sueño era yo llegar a hacerle una casa a mi mamá y poder compartir con ella, porque recuerda que ella nunca fue a verme. Espérate. Recuerda que ella nunca fue a verme. Al ella nunca buscarme y nunca Ajá. fue a verme, simplemente me traían algunas vacaciones aquí a la capital y verla. Ese deseo de mamá, yo siempre lo tuve. Y eso era lo que me motivaba a mí a estudiar, a prepararme, a ser alguien en la vida, para demostrarle a ella que yo sí podía hacerlo. Pero entonces no había un dolor ahí en ti. Es que aunque O sea, había un dolor, pero yo voy a seguir estudiando para demostrarle a mamá que ella me rechazó, para demostrarle que aunque él me rechazó, aunque sea, yo voy a salir adelante. No eres el consejo. siempre hay algo que te impulsa Ok, para tú poder llegar a cumplir tus metas. ok. Sea bueno o sea malo. Ujú. En mi caso, el ser rechazada por mi mamá, el no tener el amor de mi mamá, me impulsaba cada día más a yo querer lograr y ser alguien en la vida. Nunca tuve esa oportunidad porque mi mamá se fue para Venezuela cuando yo tenía 12 años y yo no lo sabía y se quedó en Venezuela. Pero igual eso siempre se mantuvo, ese deseo siempre se mantuvo, ese impulso siempre se mantuvo de yo estudiar y prepararme y de yo ser alguien en la vida, para yo demostrarle a ella que en realidad yo sí podía llegar. Tú podías. Sí. Pero había dolor definitivamente. Sí, siempre hubo dolor. Wow. Siempre hubo dolor escondido. Recuerda que nosotros guardamos las cosas como en un baúl, ¿verdad? En un baúl. Y en ese baúl vamos guardando y vamos echando y vamos guardando. Y hacemos como una pared en donde nadie traspase esa pared. Entonces, a los 20 años fue que tu novio te violó. Sí, a los 20 años. A los 20 años. Sí, casi cumpliendo los 20 años. Pero te violó y se fue
o se arregló la relación? No, no. Hubo la violación simplemente. Hablamos al otro día. Era como si nada hubiera pasado para él. Como si hubiese sido algo normal para él, pero para mí no fue normal. Y en realidad yo no volví a tener más ningún tipo de comunicación con él hasta que cuando llegué a La Vega, 4 meses después, entonces nos volvimos a encontrar. Y fue precisamente el día de su boda. Y al otro día volvió otra vez. Te encontraste, te violó, se rompió la relación. Sí. Se ven 4 meses después. Precisamente el día que él se iba a casar. Precisamente el día que se iba a casar. Pero él no tuvo luna de miel porque al otro día él estaba allá también. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Según él, él se casó porque su novia quedó embarazada y que yo era la persona con la que él quería convivir. El problema era que aunque yo lo amaba, ya yo no quería tener una relación con él. Wow. Recuerda que él vino a recordarme a mí algo que me pasó. ¿Y qué hiciste después que lo viste? Y hablaron y te dijo eso. A los 2 o 3 meses ya yo vine a vivir para la capital. Yo salí huyendo otra vez. Saliste huyendo para no encontrarte con él. Otra vez. Así es. Wow. ¿Alguien te lo aconsejó? No, en esa parte no. La primera vez sí. Estamos hablando de que tú andas como por 20 años, ¿verdad? Cuando yo me fui de Santiago para La Vega, sí alguien me aconsejó que me fuera para que pudiera sanar esa herida. Y me fui de Santiago a La Vega. Ya cuando yo estaba en La Vega, no, nadie me lo aconsejó. Yo simplemente salí corriendo porque mi mismo espíritu hacía que saliera huyendo de él, porque era que yo lo amaba. Yo sabía que desde que me tocara yo iba a caer otra vez. Wow. Entonces, lamentablemente, o tú huyes, como dice la palabra, huyes del enemigo, huyes de la tentación, o te quedas ahí y tienes que vivir de nuevo lo que ya tú tenías temor de vivir. Cogiste por acá para la capital. Sí. Huyéndole a eso. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente en términos de rehacer tu vida, de casarte ya con estos traumas de haber sido rechazada, de haber sido abusada, de haber sido violada? ¿Qué pasaba por tu mente en términos de rehacer tu vida? Por mi mente nunca pasó casarme. Yo no quería casarme, no creía en el matrimonio. Yo no creía en nada de eso. A la edad de 24 años, casi 25 años, casi cumpliendo los 25 años, me acuerdo. Un día, yo vivía sola en una pensión de estudiantes. Un día salí de mi casa y dije, con el primero que me enamore, con ese me caso. Ya. Espérate. Dime otra vez. Cuando volviste a pensar en el matrimonio... Yo no creía en el matrimonio. Okay. No. Simplemente yo necesitaba una estabilidad. O sea, ya yo tenía como un deseo de yo vivir estable, de dejar de rodar, de dejar de andar de allá para acá. Y un día salí de mi casa y tomé la decisión. Y dije, bueno, hoy, con el primero que me enamoré hoy, con ese me caso. Con el primero que me enamore hoy. Y yo solo dije a una amiga, prepárate, que hoy voy a salir con el primero que me enamore, con ese me caso. Y así fue. ¡Wow! Y cuéntame, ¿qué pasó entonces ahora? Me enamoró un hombre que tenía 5 años de divorciado con una hija de 7 años. Ay. Un hombre que tenía una vida de calle, que todo bebía del domingo a domingo. Un hombre que su mundo era la calle. Una gran persona. Muy trabajadora. Es una gran persona, pero complicado. Esa gran persona era complicado. Muy complicado. Porque es un hombre de... Oye los atributos. Un hombre de calle. Sí, muy de calle. Un hombre de alcohol. Sí. Un hombre divorciado. Fumaba también hasta como 9 cajetillas. Fumador de 10 cajetillas diario. Sí. ¿Te llevaba cuántos años? 10 años. Anda la mierda. Pero tú habías declarado, hay que tener cuidado. Bueno, pero el caso mío era que yo no veía lo que había detrás de todo eso. Simplemente era cumplir una palabra que yo había dicho. O sea, con el primero que me enamoré, con ese me caso, y simplemente nos conocimos unos cuantos meses y ya nos mudamos. Él me llamó un día y me dijo, mira, tengo una casita preparada aquí, amueblada de un todo, ok, me fui. Y así fue. Así fue que pasó. Me casé un 12 Y seguro de era una noviembre. persona que no hablaba mucho. No hablaba nada. O sea, era una persona que hablaba muy poco. Y no tenía escuela. Porque no... Llegó a un octavo. Él era técnico en refrigeración. En ese tiempo él trabajaba en una compraventa al frente de donde vivíamos. Pero era como un jornalero. Trabajaba independiente. Sí, él era un chiripero. En ese tiempo él no trabajaba fijo, trabajaba en una compraventa con un señor que lo amaba mucho como un hijo. Y lo más fuerte para mí fue haber salido embarazada tan rápido.
y tuve que estar interna desde que supe que estaba embarazada hasta los 6 meses y medio de embarazo. ¿Saliste embarazada de una vez? De una vez. De una vez quedé embarazada. Y estuve interna hasta que mi hija nació a los 6 meses y medio de embarazo, nació prematura. Y de verdad que todavía ahí yo no había comenzado a vivir todo lo que tuve de verdad que vivir. Ahí fue que comenzó mi trayectoria. Pero tú sientes y registras hoy que tú viviste, que tú pagaste un precio por haber tomado esa decisión. Bastante alto. Bastante alto, sí. Sí, claro. Yo creo que yo debía haberme divorciado con mi primera hija y hubiese sido más fácil. Pero yo entendía que yo tomé una decisión y que esa decisión yo la tenía que mantener. Bueno, eso es fuerte. Y que yo quería 3 hijos y que esos 3 hijos que yo quería lo iba a tener del mismo hombre, no importa lo que pasara. Es una decisión que tú tenías. Una decisión que yo tenía. Porque eso es fuerte. O sea, me voy a casar con el primero que aparezca, el primero que me proponga con ese caso hoy. Sí. Le dijiste a tu amiga. Sí, y así lo hice. Y así lo hiciste. Así y entonces lo haces con ese hombre, con esa serie de atributos. ¿Tú no te diste cuenta en ese momento que no podía ser posible? No, porque yo ni siquiera conocí a esa persona. O sea, lamentablemente, yo no sabía ni cómo venía ni de dónde venía. Simplemente me enamoró, tomé la decisión, ya yo había dicho eso. ¿Tú no conocías a su familia, nada? No, yo no conocía nada. Absolutamente nada. No sabía lo que había detrás. Gracias a Dios que no salió un asesino, pero en esa parte, a veces nosotros mismos nos metemos en hoyos oscuros, en donde después no sabemos cómo salir. Entonces me imagino, Maritza, que los problemas comenzaron de una vez. Acabando de casarme. Sí, porque imagínese, un hombre de calle normalmente no se va a... Comenzaron de una vez los problemas. Sí, de una vez. De una vez. ¿Se produjo alguna separación? Cuando mi hija nació, a los 2 meses, sí, nos tuvimos que separar. Y después, a los 3 meses, volvimos de nuevo y nos juntamos. Y de ahí para allá nos separamos. Ahora, ¿la separación era él mudándose o tú? Él se fue de la casa. Él se fue de la casa. Pero después, entonces, porque cuando apareció su primera esposa, recuerdo, él tenía todos esos recuerdos todavía de su primera esposa y yo tuve que vivir todo eso. Y además tenía una hija de 7 años, en donde yo no sabía cómo manejar la situación con él y esa hija de 7 años. Pero lo más doloroso era que él amanecía muchas veces en la calle, llegaba a las 5 de la mañana y yo tenía que pagar el precio, yo tenía que vivir todo eso. Wow. Muchas veces se iba y no me dejaba dinero, aunque yo trabajaba, yo fui promotora por 14 años y en ese tiempo yo estaba comenzando a trabajar. Y de verdad que para mí fue muy duro, porque entonces yo era muy independiente. No sabía cómo pedirle, no sabía cómo hablarle, no sabía nada, porque yo no conocía mucho de él. Pero es que además eran estilos de vida diferentes. Y que yo no conocía mucho de él, entonces yo no sabía pedirle, yo no sabía decirle, un hombre que ya había... hace falta esto, entonces lo buscaba yo. Me responsabilizaba yo de muchas cosas, que a la larga me fue haciendo mucho daño. Entonces se separaron. Por él 3 se meses, fue... Por 3 meses y después volvimos. Sí, pero... Cuando él volvió, ahí no fue que volvió borracho. Él volvía todos los días. O sea, cuando mi primera hija nació, en el 94, ahí fue cuando nos separamos a los 2 meses de ella haber nacido, 3 meses. Luego nos juntamos de nuevo. Me recuerdo, y después de eso, antes del año nos mudamos a la casa donde duramos 10 años viviendo, que era en la casa encima de mi suegra. Y de verdad que ahí sí comenzó una trayectoria bastante difícil. Pero tú me dijiste que te violó. Eso fue ya cuando la más grande tenía 2 años y algo. Porque en ese tiempo teníamos 2 años separados. Nos separamos desde que nos mudamos en la casa. La niña cumplió 2 años y algo, estábamos separados dentro de la casa. Recuerden que desde un principio no había amor. No había amor, había una relación simplemente entre tú y yo de pareja, donde nos estamos relacionando y vivimos juntos y nos acostamos y ya. Entonces, en ese tiempo recuerdo yo que sí, que él llegó borracho una noche y me violó. Wow. Y lo peor del caso es que él nunca recordó esa violación. Para él nunca existió, para él nunca. Cuando se lo mencionaba, él decía claramente, tú lo estás inventando. ¿Cómo? Y eso sí en verdad detonó en mí como esa desesperación de poder entender y saber que ya había pasado 2 veces anteriores y que por qué, ahí sí, yo me paré y me detuve y dije, ¿por qué a mí?
O sea, porque esto continúa pasándome a mí. ¿Qué tengo yo que atrae esto? Era lo que yo me preguntaba. Y de verdad que para mí fue muy difícil. Bastante difícil. Porque entonces, esa era la tercera vez. Ya vi una tercera vez. Había una tercera vez. Sí, sí. Ahora, y en este caso fue más difícil. Porque en este caso yo tenía más conciencia de lo que él estaba haciendo. Y un hombre borracho tiene mucha fuerza. Un hombre borracho tú no lo dominas tan fácilmente. Y más yo, que lo que pesaba eran como 110 libras en ese tiempo. Y de verdad para mí fue muy difícil la trayectoria de poder pasar ese proceso de una tercera violación. Y de ahí para allá mi vida cambió totalmente. Ahora, Maritza, wow. Y lo más terrible es que de esa violación tú saliste embarazada. Sí. Sí. Y lo más difícil de todo eso es tú tener que pasar ese proceso. Tener que decidir qué hago ahora. O sea, qué voy a hacer ahora. Lo bueno es que yo siempre siento que Dios estuvo conmigo. Amén. Que había algo o alguien que estaba conmigo a la hora de yo tomar las decisiones, me respaldaba, me ayudaba, me acompañaba. Y eso nunca hizo de mí una persona amargada. Todos los que me conocen, desde que yo tuve mi primera hija, desde que yo fui pequeña, pueden decir y dar testimonio de que yo nunca fui amargada. Yo siempre fui una persona que entendía que lo que yo vivía, lo que yo pasaba, tenía que quedarse detrás de la puerta y no tenía que llevárselo a nadie más. ¿Por qué? Porque si yo podía llevar alientos a quien lo necesitaba, o sea, yo no necesitaba darle más carga a nadie con mis problemas, con mis cosas, sino que había alguien que me escuchaba. Yo siempre decía, hay alguien que me escucha, hay alguien que cuando yo me tranco en el baño a llorar, me escucha, me habla, me dice y me produce descanso. Se reconcilian tú y tu esposo y entonces nacen 2 hijos más. Él nunca se fue de la casa. O sea, yo tuve mi primera hija, nació la segunda. Y dijiste ahorita que sí, como que se había ido. ¿O siempre la separación fue dentro de la casa? Ah, ok. Se fue cuando la primera vez, sí. Cuando yo tuve la primera hija se fue 3 meses y volvió. Pero ya de ahí para allá las separaciones fueron dentro de la casa. No lo sabía la familia, no lo sabía nadie, nada más lo manejábamos nosotros, esa separación. Como yo no sentía amor, como en mí no había ese amor para la persona, a mí no me era tan gravoso que él se fuera y llegara a las 6 de la mañana. Yo nunca le exigí, yo nunca le pregunté, yo nunca le dije dónde tú andas ni con quién tú estás. Yo simplemente vivía una vida que decidí vivir y ya, y punto. Y nada más. Wow. Pero, Maritza, definitivamente yo estoy viendo que tú vas caminando en un camino muy pedragoso, con muchas piedras. Sí, muchas. Tú ibas por un camino muy tortuoso, que solamente contando con la ayuda de Dios uno puede salir hacia adelante. Porque fíjate que tú dices que tú, cada vez que tenías un momento crítico, cada vez que fuiste violada, cada vez que tuviste problemas, tú ibas a la iglesia. Sí. O sea, sí. Eso es muy valioso. Sí. Tú ibas a la iglesia, es como que yo no iba donde un vecino, no, ni donde nadie, no sé por qué, porque yo no te puedo decir. Tú no le contabas el problema a nadie. No, jamás. Y no sé por qué, porque normalmente tú buscas siempre, cuando tú no eres cristiana, tú siempre buscas a alguien para tú contarle tus cosas. En mi caso, yo digo que Dios fue preparando como ese terreno, el Señor fue preparando como eso, en donde tú no vas a hablar con esto ni con aquello, sino ven a hablar conmigo. Cuando yo me convertí, yo entendí que Dios separa personas para Él y que Dios mantiene una relación con las personas, aunque no son cristianas, y que eso te hace a ti ser más firme cuando tú vienes a los pies de Cristo. Y creo que eso pasó conmigo. Pero tú pensabas en el divorcio o qué? Cada rato yo pensaba en el divorcio. ¿O no pensaba en eso? Cuando nació mi segunda hija, recuerdo que él me negó. Él me negó el embarazo. Él me negó el embarazo cuando yo tenía 4 meses de embarazo en una actividad, en una fiesta, un cumpleaños que le celebré a él. Y yo me tomé 15 diazepam para dormir. Oye, tú le celebrabas el cumpleaños. A él. Yo le hice un sancocho Dios con santo. sus amigos. Wow. Y todo ahí. Porque recuerda no. algo. Una de las cosas que yo aprendí, y es que en las relaciones, la mujer siempre juega un papel muy importante.
Aunque nosotros no teníamos una vida de amor, aunque no vivíamos una vida de amor, el de afuera no lo sabía. El de afuera no tenía conocimiento de nada de eso. Y aparentemente pues nosotros llevábamos una vida de pareja normal. Recuerdo que en ese cumpleaños él dio un discurso donde él dijo que mi embarazo no era de él. ¿Cómo? Esa niña que yo tenía en mi vientre no era de él. ¿Públicamente? Era de mi jefe. ¿Públicamente? Públicamente. Con nuestros amigos, y había una tía Pero mía. espérate. Estaban todos ahí públicamente él dijo, donde tú le estabas celebrando su cumpleaños. Sí. Le hiciste un sancocho. Sí. Él ahí dijo públicamente que tú estabas embarazada y que no era de él. Él se paró y dio un discurso. Sí. Después que comimos el sancocho, que compartimos todos y nos reímos, él dijo, tengo algo que contarle. Y él le contó a todos que mi embarazo no era de él. ¿Y qué significó eso para ti? Trágame tierra. Uy, casi la muerte. En ese momento yo no pensé en nada. En ese momento simplemente yo recuerdo que yo pedí en la farmacia 15 días de pan y me lo tomé. No para morir, jamás, nunca en la vida. Yo lo único que quería era dormir. Dormir, porque cuando yo despertara al otro día, eso no había pasado. Eso era un sueño simplemente que yo estaba viviendo en el momento y que iba a pasar. Y recuerdo que duré 2 días durmiendo y una vecina fue que me levantó. Vomité en la cama y todo eso, pero él no me hizo caso. O sea, no le importó. 2 días durmiendo. 2 días durmiendo. Sin comer. Sin nada. 2 días durmiendo. Durmiendo 2 días. Sin tomar agua. Sin nada. Cuando yo desperté había vomitado en la cama y todo eso. Pero lo más grande desde ese momento él ignoró eso. Totalmente. Que yo tomé una decisión de que yo no pensé en lo que yo tenía en el vientre en ese momento. Señores, uno cuando suceden esas cosas, tu mente se nubla totalmente. Por eso muchas veces nosotros tenemos que pasar los procesos para poderlos entender. Yo entiendo que cuando una persona tiene depresión, no se quiere quitar la vida la mayoría de las veces. Eso tiene que pensarse muy bien. Creo que sí puede querer dormir, creo que sí quiere apartarse un poquito de ese mundo en el que está viviendo y poder entender qué es lo que pasa. Porque es muy duro para una persona embarazada que ya viene de pasar procesos de violaciones, ya viene de rechazo, a pasar un proceso delante de tus amigos, de tú tener que vivir una humillación tan fuerte como la de negarte un embarazo. Wow. Y lo peor es que esa es la que más se parece a él. Esa es su vivo retrato, déjame decirte. Ay, Dios mío, hermanos. Sí. Pero él nunca reconoció, nunca pidió perdón. La niña nació con neumonía, se tuvo al morir. Y ahí él sí reconoció de que era de él, ahí la niña, porque nació igual a él, pero nunca pidió perdón. Esa palabra no existía nunca en su diccionario. En este proceso de tú ya quererte, bueno, duraste 2 días durmiendo. Uh-huh. Tú misma dices que no había amor, uh-huh. Que se separaban, que todas las cosas. Tú ya queriendo divorciarte. Cuando tú salías del trabajo, tú trabajabas, te ibas a tu trabajo. Cuando tú salías del trabajo, ¿cómo era eso de llegar a tu casa? ¿Qué significaba llegar a tu casa, a encontrar ese caballero ahí? Cuéntame. Bueno, yo nunca quería llegar a mi casa. Gracias a Dios que él casi mente no paraba ahí. Él llegaba ratito, llegaba, comía y cuando llegaba a dormir. Él casi no paraba en la casa. Pero después de esa segunda, recuerdo, yo tuve que dejar mi trabajo porque cuando la niña nació yo tuve que renunciar a mi empleo porque si no renunciaba entonces, eso afirmaba que mi embarazo era de mi esposo, que era de mi jefe, y yo renuncié a mi trabajo. Recuerdo en ese tiempo y me quedé sin empleo. Ah, cuando él te dijo que era de tu jefe, ¿tú renunciaste? Yo renuncié de mi trabajo, sí. Entonces me quedé en la casa sin empleo. Luego, cuando la niña ya tenía 6 meses de nacida, él se quedó sin empleo también. Nos quedamos los dos sin empleo. Y él como que bajó un tiempecito la guardia. Ya no tenía empleo, ya no tenía mucha calle, ya no tenía que gastar. Y mi anillo de matrimonio, él lo empeñó mi cadena, empeñó muchas cosas porque ya él no tenía cómo hacerlo. No tenía ya de dónde agarrarse. Y eso como que comenzó a desilusionarme un poquito más. Entonces, luego quedé embarazada de la tercera. Recuerden que yo quería 3 hijos. Ah, sí. Y eso yo siempre le caía atrás.
y eran del mismo hombre que tenían que ser. Y quedé embarazada de la tercera. Oye, ya pero cuando yo quedé, tú eres como persistente, porque me voy a casar con el primero. mis 3 hijos también. Voy a tener 3 hijos. Sí. Con el mismo hombre. Sí. Wow. Sí. Y nació la niña, muy difícil, porque nació en momentos muy difíciles, donde teníamos precariedad, pasábamos mucha hambre, mucha necesidad. Y sí la tuve. Ahora, cuando la niña nació, que nació el 1 de enero del 2000, de ahí comenzó otra vez mi proceso, donde él ya comenzó a coger calle de nuevo. Comenzó, no, nunca se terminó. Pero para mí, él había parado un tiempo, ese tiempo que estuvo sin empleo, que no estaba haciendo nada, ya estaba en la casa, ya estaba más tranquilo, yo tenía un poquito más de tranquilidad. Cuando nació la niña, entonces ahí sí de verdad comenzó mi proceso de yo querer divorciarme. Ahí yo salía a la calle todos los días, recuerdo, a llevar a mi hija del medio a un colegio, donde había una tiendecita que hacían unos devocionales lindísimos. Y durante 3 días cruzaba por esa tiendecita y como que las oraciones y las alabanzas me alaban hasta que entré. Cuando entré, recuerdo, me recibieron con tanto amor, con tanta ternura, y yo acepté al Señor. Wow. Y desde esa vez, eso fue en febrero del 2000, desde esa vez que yo le dije que sí al Señor, no quería llegar a mi casa, no quería decirle a nadie que me había convertido, pero fue tan hermoso lo que el Señor hizo conmigo que en 15 días transformó mi lamento en baile. En 15 días transformó todo. Llegó Dios. Llegó el Señor a mi Llegó el casa, encuentro llegó el con Señor Dios. a mi vida, y no fue que Él no dejó de estar en la calle, fue que yo comencé a ver las cosas de otra manera, porque Él nunca dejó la calle. Él siempre se mantuvo igual. A veces se iba un lunes, venía un miércoles, Fue. y sin dejar dinero, sin dejar nada. Dios. Pero ¿Qué demonio fue que te tocó? así mismo. Pero yo no lo veía mal, yo no lo veía Se iba ni un como lunes y demonio. venía un miércoles. Sí. Y a veces un Sí. chismá. Sí, a veces venía tan pintado, de pintalardo De de mujeres. mujeres, Anda. que se quitaba la ropa y la ponía en una funda y la dejaba afuera en la basura. Igual yo la encontraba, pero yo nunca le preguntaba. Nunca en mi vida yo le pregunté qué tú haces, a dónde tú vas, con quién tú estás. Para mí eso no era para nada importante, porque ya lo que yo quería estaba ahí. O sea, las cosas de las que yo había pedido estaba ahí, y por lo que yo había aguantado tanto, ya estaba ahí, que eran mis hijas, era mi familia, era mi estabilidad. Wow. Lo demás como que a mí no me importaba, no me llamaba la atención. Wow. Entonces ya siendo cristiana, que te convertiste en esa tiendecita, Sí. ya tú lo que veías era que tú no estabas dispuesta a seguir aguantando eso, y ya tú No. lo que querías era divorciar. Así mismo. Y fue todo lo contrario. El Señor no permitió que me divorciara, sino más bien, recuerdo que a los 2 meses de haberme convertido, me llamaron de la fundación para trabajar. Y lo primero que pregunto es cuánto me van a pagar, y lo que me van a pagar son 200 pesos nada más mensual. Pero iba a poder estar con mis hijas. Sí, pero espérate, tú cuando tú te conviertes, Uh-huh. ya vas a una iglesia, Sí. ya haces una iglesia tuya, Sí. ahí había una fundación. De una vez. Yo me convertí en febrero y fue inmediatamente que entré a la iglesia, que comenzó Y te invitaron a esa fundación. de una vez. ¿Y qué hacía esa fundación? Y yo no era bautizada. ¿Y qué hacía la fundación? Trabajar con niños ¿Y qué en hacía la calle, fundación? Trabajar con niños y personas dañadas de la calle. Trabajar con una comunidad maltratada, con niños maltratados, con niños violados, con niños de padres de familias disfuncionales. O sea, la verdad que yo misma le decía al Señor, pero yo no entiendo. Yo no entiendo qué es lo que tú quieres de mí. Pero me maravillaba tanto saber que de lo que yo había vivido, yo podía Wow, dar algo, porque Dios yo conocí mío. al Señor y me convertí, y fue un amor hasta la fecha que yo misma no entendía. Las personas creían que yo tenía muchos años siendo cristiana, y en realidad yo estaba recién convertida, tanto que a los 2 años en mi iglesia fue que se dieron cuenta que yo no era bautizada. A los 2 años. Sí. A los 2 años de yo estar trabajando en la fundación fue que se dieron cuenta que yo no era bautizada. Bueno, pero no necesariamente tiene que ser bautizada para Sí, trabajar. había que ser bautizada. Había para que ser trabajar bautizado, ahí. el hombre poniendo reglas. Había que ser bautizado para trabajar para esa fundación, porque era una fundación de compasión internacional. Y se supone que yo tenía que haber sido Ahora, lo más bautizada. impresionante para mí, Marisa, es que tú llegas con esta carretilla de traumas.
Sí. que tú llegas con este camión de abusos, Así de es. rechazo, de tantas violaciones, y tú llegas a una iglesia, te convierte al Señor, te encuentras con Dios y te ponen a trabajar. Dios te puso a trabajar, pues fue Dios. De una vez, y con niños. Dios te puso a trabajar, porque si hubiera sido el pastor o hubiera sido alguien, te dice que tú no podías porque no era bautizado. Así mismo. Entonces, Dios te pone a trabajar con gente que habían vivido los procesos que tú habías vivido. Así mismo. Con niños rechazados, Así mismo. con niños abandonados, con mujeres abusadas, con mujeres violadas. Dios te pone a trabajar eso. Y recuerdo que acabando de llegar a la iglesia, la pastora lo primero que hace, los primeros días que estoy llegando, que se supone que cuando tú eres nueva tienes que ir a escuela bíblica, tienes que conocer la palabra, tienes que aprender. Y es que de una vez que yo ya comencé a llegar a la iglesia, me pusieron los niños para darle escuela bíblica. Y yo no entendía, o sea, yo misma decía, Señor, pero yo soy nueva, yo no conozco de nada de esto. Sí tuve una mentora que fue donde yo me convertí, que esa señora para mí fue mi madre espiritual, y me daba un seguimiento tremendo, no solamente visitándome, no solamente dándome materiales, no solamente llamándome, sino también en oración. Esa señora nunca me soltó en oración. Y siempre que podía me abrazaba. Yo recuerdo que donde quiera que ella estaba me abrazaba y duraba rato conmigo, abrazándome. Y porque una de las cosas que yo pedía al Señor cada día cuando yo me convertí era que necesitaba abrazo. Porque recuerda que yo nunca lo había tenido. Nunca tuviste un abrazo, ni siendo niña, no, de papá, de mamá, abuelo, nadie. Ni de mi esposo, o sea, de nadie. Yo nunca tuve esa oportunidad de yo sentir lo que era un abrazo de verdad, lo que era un calor, lo que era un beso. Y cuando yo me convertí, recuerdo que yo le decía al Señor, ¿y cómo yo te voy a demostrar mi amor si yo no sé lo que es amor de mamá ni amor de papá? Y la Biblia habla de que tú eres mi padre, sí, pero ¿y cómo yo voy a amarte? O sea, ¿cómo yo voy a demostrarte que soy tu hija si yo no sé hacerlo? Pero en mí el Señor sembró un amor desde niña, que era extraño. O sea, yo siempre he sido una persona amorosa, una persona entendida, una persona que puedo dar amor, pero nunca he sabido. O sea, cómo el Señor puso en mí ese amor si yo nunca en mi vida lo viví. ¿Entiendes? Entonces yo decía, pero ¿y cómo yo puedo dar amor si yo no sé lo que es eso? Wow. Yo no entendía en mi vida por qué eso pasaba. Y cuando entré a la fundación pude comprender que Dios te pasa por procesos, Dios te pasa por caminos, Dios te pasa por situaciones. Y es porque cuando Él te está preparando, como lo hizo con José, recuerden que José fue vendido por sus hermanos, todo lo que tuvo que pasar, yo me deleitaba y yo decía, gracias Señor porque me pasó a mí. Gracias Señor porque lo viví yo. Gracias Señor porque me elegiste a mí para que pudiera ser yo quien hoy en día estuviera aquí y pudiera llevar tu palabra y tu amor a través de mi testimonio a tantas personas que lo necesitan. Y esto es tan impresionante, yo quiero detenerme este momentito aquí, porque nosotros los humanos fácilmente nos ponemos a pensar, no, pero que ella buscó eso al casarse con ese señor. Fácilmente se nos va por ahí. No te vayas por ahí, porque ella no eligió que una persona llamada a cuidarla, a protegerla, con tan solo 6 años, abusara de ella, la violara. Ella no buscó eso. Ella no buscó que su mamá, al enterarse por el periódico que su papá era casado, su esposo era casado, y entonces fruto de eso ella es rechazada, fruto de eso se cría sin un abrazo de papá, sin mamá, una abuela que hace bullying de ella, diciendo, tú eres recogida de un basurero. O sea, es una cosa, ella no buscó eso, pero tampoco ella buscó estar rodando de un sitio para otro, ella tampoco buscó eso. Ahora, fruto de todas esas cosas, fruto de toda esa situación difícil, de ese proceso complicado, es que ahí ella buscando por dónde respirar, literal, buscando por dónde respirar, dice, me voy a casar con el primero que aparezca.
Entonces, fruto de todas esas cosas. Entonces, definitivamente que ella no buscó tener una vida de esa manera. Lo que sí es impresionante es que cuando ella se encuentra con el Señor, todo eso cambia su vida. Deja de ser la mujer que vivía pensando en otras cosas para comenzar a trabajar con personas que habían sufrido lo mismo que ella, hermanos. Asómbrese de lo que usted va a escuchar ahora. Asómbrese de lo que usted va a escuchar ahora, de lo que esta sierva le va a decir. Prepárese, no endurezca su corazón, no lo endurezca. Pero miren, cuando su hija tenía 14 años, escuchen bien, la confianza de esa persona que la violó, que abusó por primera vez, porque es que era el llamado a cuidarla. Y sentada ella en su pierna fue lo que detonó el asunto. Ahora, ella nos va a contar lo que pasó con su hija cuando tenía tan solo 14 años. Cuéntame, sí, hermana. La persona que abusó de mí cuando niña, a los 6 años, casi viola a mi hija de 14 años. Y eso motivó a que yo tuviera que juntar a mis hijas y contarles lo que a mí me había pasado con esa persona. Y poder comenzar ahí y renunciar a todo espíritu de violación, renunciar a todo espíritu generacional y comenzar a declarar esa cobertura del Señor en la vida de mis hijas y en nuestras vidas. Hasta ese momento yo no entendía cómo eso arrastra aún a la tercera generación y cómo puede hacer daño si nosotros no renunciamos y si nosotros no quebramos ahí, no quebrantamos ahí ese momento, todo eso que nosotros hemos vivido. No lo busqué, no lo llamé ni ella tampoco, pero el yo haberlo vivido, recuerdo que esa noche ella me llama a las 12 de la noche y me dice lo que estaba pasando y yo pude creerle. Y ella pudo entender que tenía una mamá que sí creía en ella y eso hizo la diferencia. Usted tuvo la experiencia de que no creyeron en mí. De que cuando a usted le pasa los 6 años y usted se lo cuenta a su mamá no le creyó. No. Sin embargo, ahora fue diferente. Porque al pasarle a ella, yo le dije, quédate ahí, quédate tranquila, quédate encerrada a las 6 de la mañana, toma un taxi, ven y no te preocupes, que yo creo en ti, yo te apoyo, ven a mi casa. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender. Y es que nosotros vivimos experiencias en nuestras vidas, que si no cortamos de raíz, nuestros hijos siguen pasando y viviendo y pagan la consecuencia de eso que nosotros vivimos en el pasado y que no cortamos en ese momento. Wow. Sí. Wow. Qué fuerte todo esto. Más fuerte fue sentarme con ella y poderle explicar lo que había pasado en mi vida. Porque de mi parte yo nunca quería que mis hijas supieran esa parte de mí, sino que conocieran una mamá fuerte, una mamá ya decidida y que tuvieran de mí la mejor experiencia, el mejor concepto, pero entendí que el Señor quiso que fuera ese momento en que ella pudiera conocer la vida de su mamá y lo que yo había vivido. Usted contarle eso a su hija, ¿cuál fue la reacción con esa persona? Ellas lo rechazaron, todas. No querían perdonarle, no querían, yo ya sí lo había perdonado. Y lamentablemente en ese momento que eso pasó, volvió otra vez a resurgir en mí esos recuerdos. Wow. Y a tener que volver otra vez a luchar con ese perdón para esa persona, porque yo tenía que perdonarlo. Si yo quería ser sana, ser salva, tenía que perdonarle. Mi hija nunca lo quiso perdonar. Mi hija lo trataba de lejos a esa persona. Incluso todavía cuando murió hace unos años, ella no quiso perdonarlo. Estamos tratando de no decir, de no identificar el personaje. Uh-huh. Es a propósito, estamos tratando de no identificar al personaje. Pero, hermanos, es algo impresionante. Es algo impresionante. Entonces, esas jóvenes, murió ese señor sin ellas querer saber, cuando tenía que ser lo contrario. Miren, oigan esto ahora.
ese señor que violó a Maritza, cuando tenía 6 años, cuando su hija, si sacamos la cuenta, vamos a ver que hace muchos años, cuando su hija tenía 14 años, entonces intenta violar a esa niña. Miren, hermanos, ese señor enfermó. ¿Qué pasó, Marisa? ¿Quién cuidaba a ese hombre? Sí, no, nosotros todos. Yo tuve la oportunidad de pedirle al Señor que me diera sabiduría y me diera fortaleza. Y yo siempre iba y le limpiaba, cuidaba sus hijos, todos nosotros, todos sus hermanos. Pero a esa persona precisamente yo me comprometí de yo ir de vez en cuando para yo demostrarme a mí misma que había un perdón genuino en mí y que sí podía estar cerca de esa persona. Sí le pedí perdón también muchas veces. Yo le pedí perdón por si en algún momento yo fui causa de que hiciera tal cosa, yo también pedí perdón. Y todavía antes de morirse yo le pedí perdón. Y le hice saber de que aunque no recordara nunca quizás lo que pasó, yo sí lo recordaba. Y como lo recordaba, yo quería estar delante del Señor en paz. Y sí hubo ese perdón genuino. Y sí hubo esa paz que se necesitaba y que yo necesitaba para que esa persona se pudiera ir en paz. Wow, Dios mío. O sea, tú tuviste que cuidar. Tomar una decisión así no es fácil. Tú tuviste que cuidar a ese caballero. Sí. Y demostrarme a mí misma que sí podía cuidarle y sí podía estar cerca. Y me comprometí un tiempo a limpiarle, a ir a la casa, a acompañarle y estar cerca. Y siempre que podía también le llamaba. Porque creo que nosotros como cristianos esa es la parte que nos corresponde. De perdonar, no importa el daño que la persona nos hayan hecho. Imagínate, yo seguí con mi esposo después que me violó y mis hijas nunca en la vida se dieron cuenta de que nada de eso había pasado en mi vida, porque todo yo lo trataba en la habitación. Y a mi esposo también yo lo perdoné. ¿Finalmente nunca llegaste a separarte de él? No. Sí, cuando él murió nosotros teníamos 8 años separados dentro de la casa. Pero siempre yo entendía, yo crecí con una costumbre de entender que el matrimonio era para toda la vida y que mis hijas no tenían que pagar el precio de criarse sin papá por mi culpa. Entonces yo siempre me mantuve. En la casa él siempre fue un buen padre con ellas. Era una persona trabajadora, íntegra en la comunidad. Y eso para mí era sumamente importante. O sea, ya lo que yo viví conmigo y lo que pasó conmigo y con él no era tan importante como lo que mis hijas pudieran compartir con él hasta el final. ¿Qué tiempo duraste en la fundación trabajando con niños abandonados, abusados, mujeres maltratadas, 24 violadas? años y 8 como directora. 24 años. Y 8 como directora. O sea, duraste 8 años dirigiendo esa fundación. Así es. O sea, definitivamente Dios te llevó ahí. Sí, Dios trabajó conmigo de una manera especial. Y no solamente dentro de la fundación, sino también en otros lugares y en otras fundaciones donde el Señor me llevó a dar mi testimonio a jovencitas violadas, dañadas, maltratadas. Y he podido experimentar cómo la vida de un ser humano puede cambiar a través de lo que uno ha tenido que vivir. Aprendí que Jesucristo vivió lo que vivió y fue crucificado para que nosotros pudiéramos entender que no somos exceptos aquí en la tierra, de nosotros poder vivir todas esas cosas. Ahora, ¿qué nos hace fuerte? Nos hace fuerte confiar y entender que todo lo que pasa en nuestra vida pasa con un propósito. Wow. ¿Cuál? El Señor es el único que conoce ese propósito en nuestras vidas. A nosotros lo que nos resta es darle gracias al Señor aunque no lo entendamos. Y perdonar a todo aquel que nos pasa alrededor y que nos hace daño aunque no lo entendamos. No somos quienes para juzgar ni para pensar ¿por qué a mí? No, simplemente fuiste elegida. Y si fuiste elegida, darle gracias al Señor porque algo Dios va a hacer con tu vida. Maritza, tú eres asombrosa. Tú eres asombrosa. Yo creo que Dios te ha traído hoy acá para trabajar muchos corazones. Amén. Para trabajar muchos corazones, para traer sanidad. Tu esposo, que siempre fue tu esposo, al final se convirtió al Señor.
Sí. Porque me imagino que tú le predicabas. Sí, y lo grande del caso es que antes de él convertirse al Señor, él duró un tiempo siendo testigo de Jehová. Y una semana antes de morirse, él aceptó al Señor. Y mi esposo murió en mi casa. Espera, antes de él convertirse, él era testigo él fue de Jehová. Testigo de Jehová por ¿Pero 3 qué años. tipo de testigo con esa vida tan...? Porque su familia, su mamá es testigo de Jehová. Y él también fue rechazado muchos años. Toda su vida él fue rechazado. Toda su vida él no tuvo ese amor, ese afecto, ese cariño maternal ni paternal. Tampoco él no conoció a su papá. Y yo entendía que él necesitaba de lo que Dios había puesto en mí, de ese amor que Dios había puesto en mí, de esa resiliencia que Dios había puesto en mí, él la necesitaba. Y creo que eso fue una de las cosas que me hizo a mí en la vida, nunca dejarlo. Él necesitaba un poco de eso. Él era una persona seca, no sabía dar amor, no sabía nada, pero yo tenía tanto para dar y él lo necesitaba hasta el final. Y Dios hizo la obra. Y por eso creo que el Señor le dio la oportunidad de él poder morir en él. Y eso para mí fue una gran satisfacción. Y lo más lindo no fue eso. Lo más lindo es que él murió en mi casa. Y en mi casa durante 5 días, cuando él murió, las personas iban a mi casa buscando eso que había. Había una presencia tan hermosa. Cuando él murió yo recuerdo que yo no dejaba de dar gracias a Dios y no entendía por qué. No entendía por qué. Yo lo encontré en el baño, sí. Sí, yo no sabía por qué yo le daba gracias a Dios. Pero había una presencia tan hermosa y todo el que llegaba quería de lo que ahí había. Y entendí que el Señor permitió todo mi proceso con él para que él pudiera salvarse, para que él pudiera venir a los pies de Cristo. Wow. ¿Qué tenemos que hacer? Pagar el precio. Te lo ganaste tú bien ganado, esa pagar el vida. Precio, pagar el precio. Y a mi edad, de verdad, no me arrepiento de nada. Nunca me he arrepentido y no me arrepiento. Le digo al Señor, si tú lo quisiste, si tú lo permitiste y me diste la fortaleza para yo llegar hasta aquí, pues algo tú vas a hacer conmigo. ¿Cómo es tu relación con esa hija de 7 años que cuando tú lo conociste, él tenía? ¿Cómo es tu relación con mi ella? hija. ¿Eh? Es mi hija y se cuenta como una de mis hijas. Tiene 2 hijos y son mis nietos. En mi casa ella siempre fue bien recibida. Yo siempre la acepté, siempre la amé. Y hay algo que me gustaría aconsejarle a aquellas personas que tienen esposo con hijos. Los hijos de tus esposos son tus hijos. Los hijos de tus esposas son tus hijos. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es ganárnosla. Hoy en día ella es cristiana. ¿Verdad? Sí, y en mi casa ella siempre fue bien recibida. Ella incluso es parte de mi familia y mis hijas siempre la han considerado parte de la familia. Y aunque yo no la tuve de mi vientre, ella se considera como si yo fuera su madre. Y habla de mí como su mamá. Dios mío. Sí. Nosotros estamos frente a un caso extraordinario, mis hermanos. Sí. Amigos, estamos frente a un caso muy extraordinario, de verdad. Muy extraordinario. Yo sé que Dios está haciendo maravillas en este momento, con tantas vidas y tantos corazones que necesitaban escuchar el testimonio de Maritza. Amén. De verdad, amén. De verdad. Yo sé que ahora hay gente que necesitaba este testimonio para ver cómo Dios sana, Esta mujer dice que nunca se ha sentido traumatizada, que superó toda situación, que no tiene raíces de amargura. Bueno, no la tiene, porque ese señor ella lo cuidó hasta su muerte. Y ya ustedes saben el proceso difícil que vivió con esta persona. Uno a veces dice, bueno, pero no debió hacerlo. Bueno, no sé. Hay muchísimas cosas que uno no entiende y que uno no sabe y que uno no conoce. Pero fíjese, se lleva bien con su hija, es como su hija, esta muchacha que a los 7 años la conoció cuando se juntó con este hombre que ya usted sabe la historia. Entonces, nada, yo no tengo mucho que agregar porque hay cosas que solo Dios la sabe, que solo Dios la conoce. Y hay cosas que solo Dios sabe hasta dónde uno puede soportar
La Biblia dice que Dios no le ha dado a nadie nada que no lo pueda soportar. Amén. Entonces, lo que es de Dios se soporta, porque la carga de Dios es ligera. Amén. Así es que vamos a dejarlo aquí porque de verdad yo estoy impactado. Yo estoy impactado, no lo puedo negar, con el corazón de esta mujer, con lo que Dios ha hecho con esta mujer, cómo Dios la ha sanado, cómo Dios la ha sanado, cómo ella no le ha dado cabida a la amargura. No le ha dado cabida a la amargura. ¿Y qué no ha pasado, Maritza, en esta vida? Tal vez tú crees que lo tuyo es lo peor. Tal vez tú lo crees, pero tal vez no lo es. Así es que la salida de Maritza fue convertirse a Cristo. Amén. Esa fue, arrepentirse, convertirse a Cristo y realmente entregar toda su vida. Esa fue la salida. Eso fue lo que le cambió. Recuerden que cuando fue a ese grupo y se convirtió, ella dice que todo cambió a partir de ahí, porque comenzó a tener paz en su casa, en su vida, en su corazón. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios cada día nos dé de su sabiduría, que Dios nos capacite cada día, que nos haga tomar las decisiones, las mejores decisiones. Amén. Si tú tienes cualquier necesidad, no dudes en llamar a la iglesia Buenas Nuevas. Estamos para servirte. Maritza, un último, si tiene alguna palabra final. Mira, el mundo está lleno de personas dañadas y maltratadas. Las iglesias están llenas de personas sentadas, dañadas y maltratadas, y los pastores no lo conocen muchas veces, ni las personas. Yo te aconsejo que te acerques. Aprende a hablar. Aprende a hablar de eso que hay dentro de ti, aprende a hablar. No todo el mundo, pero sí dentro de las iglesias hay personas que sí te pueden escuchar. Cuando yo aprendí a hablar de todo esto, cuando yo aprendí a externar, a sacar todo esto que estaba en mí, entendí que esa era la mejor manera de yo poder ser más sana todavía, porque el Señor me guía y el Señor me da paz, pero todo lo que pasa en tu vida pasa con un propósito, y el testimonio es algo que puede cambiar la vida de otra persona. Amén. Cuando tú te sientes abrumado, te sientes agotado, hay otros alrededor tuyo que están pasando quizá cosas peores. Pero Dios es quien te da la fortaleza, Dios es quien te guía, y cuando tú buscas de Él de corazón, tú vas a ver la diferencia. Wow, wow. De verdad que sí. Wow, Dios te bendiga, Dios Amén. te bendiga. Amén. Y Dios te guarde. Amén. Y te dirija en todas tus decisiones. Amén. Te amamos.